hepatitis. La hepatitis viral es una enfermedad sistémica que afecta principalmente al hígado. Casi todos los casos de hepatitis viral aguda en niños y adultos se deben a uno de los siguientes virus: virus de la hepatitis A, HAV, vamos a llamarle HAV, el agente causal de la hepatitis viral de tipo A, hepatitis infecciosa, virus de la hepatitis B, HBV, que produce la hepatitis B, hepatitis por el suero, virus de la hepatitis C, HCV, que produce la hepatitis C, causa frecuente de hepatitis después de transfusiones, o el virus de la hepatitis E, HEV, que produce la hepatitis transmitida por vía enteral. Entre otros capítulos se describen virus adicionales bien caracterizados que pueden causar hepatitis esporádica, tales como virus de la fiebre amarilla, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus del herpes simple, virus de la rubiola y enterovirus. Los virus de la hepatitis producen una inflamación aguda del hígado que causa enfermedad clínica caracterizada por fiebre, síntomas digestivos como náusea, vómito e ictericia. Sin importar el tipo de virus, durante la enfermedad aguda se observan lesiones histopatológicas idénticas en el hígado. Propiedades de los virus de la hepatitis. En el cuadro 35 se muestran las características de los 5 virus de la hepatitis conocidos. En el cuadro 35.2 se presenta la nomenclatura de los virus de la hepatitis, los antígenos y los anticuerpos. Hepatitis tipo A. El HAV es un miembro diferente de la familia de los Picornaviridae. Es una partícula esférica de 27 a 32 nanómetros con simetría icosaédrica cúbica que contiene un genoma lineal de RNA monocatenario con un tamaño de 7.5 kb. Aunque en un principio se clasificó provisionalmente como enterovirus 72, las secuencias de nucleótido y aminoácido del HAV son tan diferentes que se le ubicó en un nuevo género de picornavirus, hepatovirus. Solo se conoce como un serotipo. No existe reactividad cruzada antigénica con HBV o con los otros virus de la hepatitis. El análisis de la secuencia genómica de una región variable en la unión de los genes 1D y 2A permitió clasificar las cepas de HAV en 7 genotipos. En el cuadro 36.1 se enumeran las propiedades importantes de la familia Picornaviridae. El HAV es estable al tratamiento con éter al 20%, ácido pH de 1 durante 2 horas y al calor 60 grados durante 1 hora, y su efectividad puede conservarse por lo menos durante un mes después de desecarse y almacenarse a una temperatura de 25 grados centígrados y con humedad relativa de 42%, o durante años a temperatura de menos 20 grados centígrados. El virus se destruye en el autoclave 191 grados durante 20 minutos, ebullición en agua por 5 minutos, con calor seco 180 grados centígrados por 1 hora, por radiación ultravioleta 1 minuto a 1.1 watts, mediante tratamiento con formalina 1 entre 4000, 1 en 4000 durante 3 días a una temperatura de 37 grados centígrados, o por el tratamiento con cloro 10 a 15 ppm durante 30 minutos. Es necesario calentar el alimento a una temperatura de más 85 grados centígrados durante 1 minuto y desinfectar las superficies con hipoclorito de sodio, dilución de blanqueador de cloro 1 en 100 para inactivar al HAV. La resistencia relativa de este virus a los procedimientos de desinfección resalta la necesidad de precauciones adicionales para tratar a los pacientes con hepatitis y sus productos. El HAV se identificó inicialmente en heces y muestras de biopsias de hígado utilizando microscopía electrónica con técnicas inmunológicas como sistema de detección. Los análisis serológicos sensibles y la técnica de reacción en cadena de la polimerasa PCR Polymerase Chain Reaction permiten la detección de HAV en las heces y otras muestras y determinar anticuerpos específicos en sueros. Los linajes celulares de diversos primates respaldan el desarrollo del HAV, aunque las cepas frescas de virus son difíciles de adaptarse y desarrollarse. Por lo general no se manifiestan efectos citopáticos. Las mutaciones en el genoma viral se seleccionan durante la adaptación al cultivo de tejido. Microfotografía electrónica de un virus de la hepatitis A de 27 nanómetros agregado con anticuerpo
222.000 aumentos. Obsérvese la presencia de un halo de anticuerpo alrededor de cada partícula. Las tablas. Las características de los virus de la hepatitis. Familia. Tenemos la A, la B, la C, la D y la E. Picornaviridae, Hepatnaviridae, Flaviviridae, no clasificada, Hepaviridae. Género, hepatovirus, ortohepatnavirus, hepacivirus, deltavirus, epevirus. Virión, 27 nanómetros icosaédrico, 42 nanómetros esférico, 60 nanómetros esférico, 35 nanómetros esférico, 32 nanómetros icosaédrico. Envoltura, no, sí, no. Entonces envoltura no la tienen los extremos A y E. Genoma, ssRNA. Y después las demás también son ssRNA, excepto el hepatitis B, que es de sDNA. Tamaño del genoma en KB, 7.5, 3.2, 9.4. El pequeño hepatitis D, 1.7, 7.2. Estabilidad, estable en calor y ácido, sensible al ácido, sensible al éter, sensible al ácido, termoestable. Transmisión, fecal oral. Y aquí vemos una pregunta fue, la transmisión, el A y el E, los extremos, son fecal oral, pero los del centro son parenterales. Prevalencia, alta, elevada, moderada, baja, regional. Enfermedad fulminante, frecuente el D. Y el E en embarazo. Enfermedad crónica, nunca los extremos. Y los demás frecuentes. Oncógeno, no los extremos, pero sí lo son los intermedios. El D es incierto. Cuadro 35.2, nomenclatura y definiciones de virus, antígenos y anticuerpos de la hepatitis. Tenemos enfermedad, componente del sistema, definición. Hepatitis A, con un sistema HAV. Virus de la hepatitis A, microorganismo causante de la hepatitis infecciosa, un picornavirus, el prototipo del género hepatovirus. Anticuerpos contra HAV, anticuerpo contra HAV, detectable al inicio de los síntomas, persiste de por vida. Anticuerpos inmunoglobulina M contra HAV, anticuerpos inmunoglobulina M contra HAV, indica infección reciente con hepatitis A, positivo hasta 4 a 6 meses después de la infección. Hepatitis B, HBV, virus de la hepatitis B, microorganismo causante de la hepatitis sérica, un hepatnavirus. Hepatitis B, S, antígeno. Antígeno de superficie, B de la hepatitis. Antígenos de superficie, HBV, detectable en gran cantidad en suero, varios subtipos identificados. HBeAg, antígeno E de la hepatitis B. Se relaciona con nucleocápside de HBV, indica replicación viral, circula como antígeno soluble en suero. Antígeno central de la hepatitis B. Anticuerpos contra HBs, antígeno, indica una infección previa con HBV e inmunidad al mismo. Presencia de anticuerpo pasivo de HBIg o respuesta inmunitaria de la vacuna HBV. Anticuerpos contra HBe. Anticuerpos contra HBe antígeno. La presencia en el suero de portador de HBsAg indica un título más bajo de HBV. Anticuerpos contra HBc. Anticuerpos contra HBc antígeno. Indica infección con HBV en algún momento previo indefinido. Anticuerpos inmunoglobulina M contra HBc.
Anticuerpos inmunoglobulina M contra HBC antígeno indica infección reciente con HBV, positivo durante 4 a 6 meses después de la infección. Hepatitis C, HCV. Virus de la hepatitis C, un microorganismo causante frecuente de la hepatitis subsiguiente a transfusiones. Un flavivirus, género Hepacivirus. Anticuerpos contra HCV, anticuerpos contra HCV. Hepatitis D, HDV. Virus de la hepatitis D, microorganismo etiológico de la hepatitis delta, causa infección solo en presencia de HBV. HDAG, antígeno delta detectable en la infección aguda inicial por HDV. Anticuerpos contra HDV. Anticuerpos contra antígeno delta, antidelta, indica infección previa o presente por HDV. Hepatitis E, HEV. Virus de la hepatitis E, virus de la hepatitis transmitido por vía entérica. Produce grandes epidemias en Asia, norte y occidente de África y México. Transmisión fecal oral o en agua, no clasificado. Inmunoglobulinas. Inmunoglobulina USP. Contiene anticuerpos contra HAV, no anticuerpos con HBsAg, HCV o VIH. HBIg, inmunoglobulina de la hepatitis B, contiene altos títulos de anticuerpos contra HBV. Hepatitis tipo B. La HBV se clasifica como un hepatnavirus. Hepatitis B virus. Desarrolla infecciones crónicas, sobre todo en las personas infectadas durante la lactancia. Es un factor importante para el desarrollo de una enfermedad hepática y el carcinoma hepatocelular en estos individuos. Estructura y composición. El estudio en microscopía electrónica con suero positivo para HBsAg revela 3 formas morfológicas. La mayoría son partículas esféricas que miden 22 nanómetros de diámetro. Estas partículas pequeñas están constituidas exclusivamente por HBs antígenos, pues son formas tubulares o filamentosas que tienen el mismo diámetro pero que pueden tener una longitud de más de 200 nanómetros y se deben a la producción excesiva de HBs antígeno. Los viriones esféricos más grandes de 42 nanómetros, originalmente designados como partículas de ANE, se observan con menos frecuencia. La superficie externa o envoltura contiene HBs antígeno y rodea un centro de nucleocápside interna de 27 nanómetros que contiene HBc antígeno. La longitud variable de una región monocatenaria del genoma de DNA circular produce partículas genéticamente heterogéneas, con una amplia gama de densidades flotantes. El genoma viral consta de DNA circular parcialmente bicatenario de 3200 pares de bases de longitud. Las cepas de HBV diferentes comparten una homología de secuencia nucleotídica de 90 a 98%. La cadena negativa de longitud uniforme de DNA, cadena L o larga, es complementaria a todos los RNA mensajeros del virus de la hepatitis B. La cadena positiva, cadena S o corta, es variable y tiene una longitud de unidad entre 50 y 80%. Existen 4 marcos de lectura abiertos que codifican 7 polipéptidos. Estos son las proteínas estructurales de la superficie del virón y el núcleo, un transactivador transcripcional pequeño X y una proteína de polimerasa grande P que comprende DNA polimerasa, transcriptasa inversa y actividad de ribonucleasa H. El gen S tiene 3 codones de iniciación dentro del marco y codifica el HBs antígeno principal, así como los polipéptidos que contienen además secuencias pre-S2 o pre-S1 y pre-S2. El gen C tiene 2 codones de iniciación dentro del marco y codifica HBc antígeno, más la proteína HBe, que es procesada para producir HBe, la cual es procesada para producir HBe antígeno soluble. Las partículas que contienen HBs antígeno son antigénicamente complejas. Cada una contiene un antígeno específico de grupo, además de las 2 porciones de subdeterminantes mutuamente exclusivas de Y y WR. Por consiguiente, se han observado 4 fenotipos de HBs antígeno: ADW, AYW, ADR y AYR.
En Estados Unidos, ADW es el subtipo predominante. Estos biomarcadores específicos de virus son útiles en investigaciones epidemiológicas, porque los casos secundarios tienen el mismo subtipo que el caso índice. La estabilidad de HBs antígeno no siempre coincide con la del compuesto infeccioso. Sin embargo, los dos son estables a una temperatura de menos 20 grados centígrados durante más de 20 años y estables al congelamiento y descongelamiento repetidos. El virus también es estable a una temperatura de 37 grados centígrados durante 60 minutos y se mantiene viable después de secarse y almacenarse a 25 grados centígrados por lo menos durante una semana. El virus de la hepatitis B, pero no el hepatitis B antígeno, es sensible a temperaturas más elevadas, 100 grados centígrados durante un minuto, o a periodos de incubación más prolongados, 60 grados centígrados durante 10 horas. Hepatitis B SG se mantiene estable a un pH de 2.4 hasta por 6 horas, pero se pierde la infectividad de HBP. El hipoclorito de sodio al 0.5%, por ejemplo blanqueador de cloro a 1 en 10, destruye la antigenicidad luego de 3 minutos a concentraciones bajas de proteína, pero las muestras de suero no diluido necesitan concentraciones más altas, 5%. Antígeno B, ese antígeno no se destruye con la radiación ultravioleta del plasma u otros hemoderivados, y la infectividad viral también ofrece resistencia al tratamiento. Replicación del virus de la hepatitis B. El virión infeccioso se adhiere a las células y pierde su envoltura. En el núcleo del genoma viral parcialmente bicatenario se convierte a DNA bicatenario circular, cerrando en forma covalente cccDNA. El cccDNA sirve de molde para todos los transcriptos virales, incluido el RNA de progenoma de 3.5 kilobytes. El RNA del progenoma se encapsida con antígeno con HBsAg recién sintetizado. Dentro de los núcleos, la polimerasa viral sintetiza mediante transcripción inversa una copia de DNA de tira negativa. La polimerasa comienza a sintetizar la tira de DNA positiva, pero no se concluye el proceso. Los centros experimentan gemación en las membranas pre-Golgi, adquiriendo envolturas que contienen HBsAg y pueden salir de la célula. Como alternativa, los centros pueden reimportarse hacia el núcleo e iniciar otra ronda de replicación en la misma célula. Vamos a hacer las imágenes.